Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo curso cero de Link Building. Este vídeo está hecho para que aquellos que no sepan nada de Link Building, ni de enlazamiento, ni de autoridad, ni de anchor test, ni de nada, puedan aprender todo en un pequeño vídeo bastante resumido. ¿Estáis listos? Pues vamos a ello. Para empezar este vídeo hay que preguntarse ¿qué es el Link Building? El Link Building no es otra cosa que la manera que tenemos de enlazar a una web para darle autoridad, ¿vale? Básicamente, si esta fuese nuestra web y estas son el resto de webs del mundo, si nosotros no hacemos una estrategia de link building, esta web es muy difícil que sea encontrada por los usuarios, ya que el 99% del tráfico hoy en día se obtiene a través de buscadores orgánicos, ¿vale? Entonces es posible que sí, que tengáis una web y solo la estéis moviendo con tráfico de redes sociales, es posible, pero digo, en un entorno normal, una web creada desde cero, normalmente su tráfico proviene de buscadores como Google, Bing, etcétera, ¿vale? Entonces, para que Google pueda encontrarlo, el link building no es otra cosa más que una de las patas básicas del SEO, ¿vale? Junto al contenido, a las interacciones, etcétera. Y entonces el link building consiste básicamente en que otras webs apuntan hacia la tuya a través de un enlace, ¿vale? Y habrá diferentes maneras de encontrar esto. Esto nos lleva a otra cuestión muy importante, que es la autoridad. Con el link building se consigue un concepto llamado autoridad, anteriormente conocido como PageRank y actualmente pues, conocido en diferentes formas, pero básicamente es una cuestión de autoridad. Contra más enlaces apuntan a tu web, más autoridad tienes y para Google más importante tienes. Digámoslo así, que contra más enlaces, más autoridad consigues, ¿vale? Supongamos que esto es la autoridad, todo el rojo, pues contra más enlaces, más gordo te haces. Para poneros un ejemplo un poco básico, os voy a poner ahora mismo en pantalla lo que sería, por ejemplo, un juego online que es Agar.io. Pues bueno, digamos que contra más círculos vamos comiendo, es decir, contra más enlaces conseguimos, más gordos somos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo cogido con pinzas, pero puede servirnos para hacernos una idea. ¿Cómo se reparte esa autoridad? Bueno, hay muchas maneras de definir cómo se reparte la autoridad de un dominio, pero hay que partir de la base de qué es un dominio, qué es un subdominio, qué es una URL. Entonces vamos a explicarlo brevemente para poder explicar cómo se reparte la autoridad. Digamos que un dominio es zapatillas.com. Si le ponemos 3 W, no sé cuántas W hay aquí, esta parte sería el subdominio. Esta parte sería el dominio. Y si le añadimos a zapatillas.com una categoría, por ejemplo, Nike, esto, todo entero, sería la URL. La URL puede tener o no tener subdominio, pero la URL sería todo lo que es la dirección, ¿vale? La URL. Luego estaría el protocolo de seguridad o protocolo, que sería HTTP o HTTPS, pero básicamente es esto. ¿Por qué os explico esto? Porque la autoridad se suele encontrar y funciona más o menos así en dos terminologías, que sería la autoridad de dominio y la autoridad de URL. Cuando nosotros conseguimos enlaces, al final estamos consiguiendo de las dos autoridades. Esto se suele reflejar en diferentes herramientas de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos encontrarnos que Moz nos lo indica como DA y PA, que no es otra cosa más que Domain Authority y Page Authority. Para verlo más claro, sería DA en azul, Domain Authority, y PA en rojo, Page Authority. Autoridad de dominio y autoridad de página. Y otras herramientas, por ejemplo, como Href, lo podemos encontrar como DR y UR, que esto es Domain Rating y URL Rating. Básicamente, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que vienen de diferentes herramientas, se llama diferente, pero suelen seguir un patrón que se suele medir del 1 al 100, es decir, las páginas comenzarán 1 sobre 100 de DA o PA. Vamos a quitar lo de Hrefs por tener una referencia, vamos a dejar los parámetros de Moz, ¿vale? El dominio de autoridad y el dominio de página, la autoridad del dominio y la autoridad de página. Y empezaremos también con una autoridad de 1 sobre 100. Ahora ya va cogiendo forma el tema de la autoridad. La autoridad es algo muy superfluo, pero podemos definirlo como una potencia para que se posicionen mejor, una autoridad, un poder, algo para que se posicionen mejor las páginas web, que se mide, digámoslo así, en un porcentaje o en una fracción de 1 a 100.
Es decir, una página nueva tendrá una autoridad de 1 de 100 y una página bastante más desarrollada tendrá una autoridad de 90 de 100, etc. He de decir que la autoridad no es exponencial, es decir, no cuesta lo mismo conseguir 15 de 100 que 30 de 100. Hemos subido en los dos casos 15, pero cada vez cuesta más conseguir la autoridad, ¿vale? Funciona así. Entonces, si nosotros vamos trabajando los enlaces, acabaremos consiguiendo pues 20 sobre 100, 30 sobre 100 y cada vez más, ¿vale? Funcionan de manera independiente, pero a la vez están unidos. Es decir, nosotros contra más autoridad de dominio tengamos, esto se irá repartiendo en todas las URLs. Es decir, que más autoridad de página tengamos. Eso por defecto. Aparte, podremos conseguir más autoridad de página si conseguimos enlaces que apunten solo directamente a URLs específicas. Pues esas URLs irán aumentando el PA. Pero si solo trabajamos enlaces hacia la home, es decir, hacia el dominio, no os preocupéis, iremos aumentando el DA y en menor proporción, pero también iremos aumentando el PA. En mayor proporción aumentaremos el PA si compramos enlaces hacia URLs específicas. Caso práctico, queremos potenciar la categoría de Nike, pues entonces nosotros conseguiremos enlaces hacia la URL de Nike y así aumentaremos la autoridad de la URL y se posicionará esa landing, digamos. ¿Queremos aumentar la autoridad del dominio en general? Bueno, de igual manera, si nosotros cogemos enlaces hacia toda la URL, algo se pasará al dominio principal, pero lo potente se irá hacia la URL y viceversa. Si cogemos enlaces hacia la home, toda la potencia máxima se llevará a la home y algo heredarán las URLs a través del link juice. Link juice o zuma de autoridad. El link juice o zuma de autoridad es conocido porque es una terminología que explica cómo se traspasa la autoridad una vez que ese enlace llega a tu web, ¿vale? Vamos a dibujarlo de una manera muy sencilla. Básicamente, si nuestra web es esta es la home de nuestra web, y tenemos 4 enlaces, imaginemos solo 4 enlaces, hacia la categoría 1, hacia la 2, hacia la 3 y hacia la 4, y nos llega un enlace que nos pasa X autoridad, digamos que X es 100. Ese enlace se repartirá entre los enlaces que nosotros tenemos en nuestra propia web, es decir, le llegará un 25% a esta, 25 a esta, 25 a esta y 25 a esta. Así se repartiría el link juice, es decir, la autoridad sobre todas las URLs. ¿Se puede controlar? Sí, se puede controlar, con parámetros que hablaremos a continuación. Uno de ellos será el nofollow, que lo hablaremos a continuación, y que básicamente consistirá en decirle a esta URL no quiero que se le transmita autoridad. Entonces, ¿qué pasará una vez que le apliquemos esa regla a esa URL? Que la autoridad se repartirá equitativamente entre el número de enlaces que nosotros tenemos en nuestra web. Es decir, pasará de ser un 25% a ser un 33,3% en cada una de ellas. Menos en la última, que estará capada, ¿vale? Pues esto es una manera de controlar cuánta autoridad tiene nuestra web y cómo la podemos repartir. También es una manera de saber si un enlace que compramos o adquirimos es bueno o no, ya que si allá donde está puesto el enlace que nos están dando hay más URLs salientes, no nos estará llegando la misma autoridad que si ese post o esa web nos enlaza únicamente a nosotros. Es un principio básico de link building que os servirá mucho para vuestra campaña de enlaces. Redirecciones 301, muy importante. Las redirecciones 301 básicamente es un código de respuesta del servidor. Hay códigos 404 que sonarán más cuando una URL no funciona, 500 cuando el servidor no funciona. 301 básicamente le indica a Google que una web, es decir, una web A, te metes en una web A y acabas en una web B. Por ejemplo, te metes en coca-cola.com y acabas en pepsi.es. Sería muy brutal. Pues ahí es que alguien ha comprado el dominio y luego ha redireccionado hacia B, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el link building? Pues mucho. Por lo siguiente, si el dominio A anteriormente tenía enlaces que le apuntaban, el dominio A habrá conseguido cierta autoridad. Y aunque esté caducado, que en esto consiste, se trata de un dominio que tenía enlaces, pero que está caducado, es decir, que no se ha renovado y que está disponible para la venta. Normalmente, estos dominios, cuando están disponibles para la venta, dan un error 500 de servidor. No tiene por qué, pero es lo normal. Pues si encontramos uno así, nos puede interesar.
Porque lo cogemos y hacemos una redirección. ¿Cómo? Pues a través de un archivo htaccess o múltiples formas. ¿Queréis más información? Pues una vez que acabéis este vídeo podéis ir a este vídeo de aquí, que os muestro en pantalla, donde ahí os explico cómo se hace de verdad la compra de un enlace que sea de un dominio caducado, que sea bueno y que nos sirva para nuestra campaña de LinkedIn. Lo que pasará que cuando compremos este enlace A, toda esa autoridad, bueno, toda no, pero bastante parte de la autoridad se nos pasará a nuestro dominio P. Entonces esto es una buena manera. Por ejemplo, encontramos un dominio caducado de recetas de pollo y tenemos una web de recetas varias. Pues entonces cogemos esta web que hemos encontrado de recetas de pollo y la redireccionamos hacia nuestra web de recetas varias en la categoría de pollo, ¿vale? Entonces realmente redireccionamos todo el proyecto A la categoría de pollo del B. Y toda su autoridad, junto con los anchors y todo, nos viene hacia nuestra nueva web. Esto es una técnica un tanto blajatera, pero hay que considerar que para Google es buena si tiene sentido. Es decir, hay muchas empresas que tienen un primer proyecto y por X razón cambian a otro proyecto y deciden redireccionarlo todo. Esto es cómo se haría. Así se conservan enlaces, autoridad, tráfico, etc. Es decir, si nosotros conseguimos imitar este proceso y tiene un sentido lógico, va a funcionar muy bien para nuestra estrategia de enlaces. Partes de un enlace. Hemos hablado de link building, de autoridad, de cosas muy abstractas. Pero, ¿qué es un enlace? O sea, ¿realmente qué es un enlace? Pues un enlace es lo siguiente. Yo os los voy a aplicar en el lenguaje más genérico, que es en HTML. Un enlace consiste en dos etiquetas, bueno, una de apertura y una de cierre. Esto es una etiqueta, código de apertura, A, código de cierre, y este sería el cierre de la propia etiqueta. Y lo que va dentro es lo que conoceríamos como anchor text. En este caso, siguiendo el ejemplo de antes, Nike sería el anchor text. ¿Qué es el anchor text? Aquella palabra o palabras las cuales tú clicas en cualquier web y te llevan a otra web, ¿vale? Y esto es lo que nosotros no vemos, los usuarios normales, sino que está en la parte de HTML, la programación interna de la web. Vale, pues esto es lo básico. Vamos un pasito más allá. ¿Qué partes podemos encontrar dentro de un enlace? Pues la más principal es esta. href. Bueno, si la A, eso es una herramienta. href. Entonces aquí iría la URL, es decir, aquí iría zapatillas.com/Nike. ¿Vale? Bueno, iría con el protocolo https www.zapatillas.com/Nike y aquí cerraríamos A y esto básicamente sustituiría a esto. O sea, esto sería amplificándolo, ¿no? Esto ya es un enlace. O sea, aquí ponemos el hrefs hacia dónde va y ya ahí tenemos el enlace. Pero vamos a ir un pasito más allá. Por ejemplo, hemos visto el anchor text, hemos visto lo que sería hrefs y ahora nos queda ver el atributo rel. El atributo rel es otro atributo que se pone junto con el href, da igual antes que después, que sería de esta manera. Rel, y dentro pueden haber diferentes parámetros. Yo os voy a enseñar algunos básicos. Por ejemplo, es posible que si alguien os enlace veáis rel externa, ¿vale? Esto simplemente significa que le está indicando a Google que ese enlace es externo, básicamente. Pero vamos a ir a los más importantes. Dentro del atributo rel, podemos encontrar follow o no follow. Esto es muy importante. Con esto es con lo que le diremos, como anteriormente he mencionado, desviaremos el jugo de autoridad, ¿vale? El link juice. Entonces, follow, si ponemos ese atributo follow, le diremos a Google que sí, que siga el enlace, que le transmita autoridad. No follow, le diremos a Google que no transmite autoridad. Esto puede ser interesante. ¿En qué casos? Por ejemplo, yo siempre suelo poner en las páginas de aviso legal y las páginas de contacto no follow, porque ¿para qué? No quiero que se posicione en la página de contacto ni de aviso legal, ¿vale? Pues entonces igual les pongo un no follow, ¿vale? Es muy específico, pero si amplificamos y nos vamos a un e-commerce, pues puede que nos interese que no coja autoridad las fichas de producto, sino que queremos todo posicionarlo por categorías. Pues puede ser interesante que la autoridad la concentremos en las categorías y capemos lo que serían las fichas de producto. Eso se suele hacer, pero sí que se suele hacer con las etiquetas. Se suelen capar, por ejemplo, el tema de indexación e incluso de autoridad. La autoridad se capa así, poniéndole un no follow, ¿vale? Esto es algo básico y súper importante. Por último, iremos a la adquisición de enlaces. Hemos hablado de qué es el link building, de qué es un enlace, de qué es la autoridad. Pero falta cómo se consiguen los enlaces. A ver, necesito enlaces para mi proyecto, pero ¿cómo los consigo? Bueno, pues yo voy a explicar 4 maneras principales, de la más natural a la menos natural.
pero también es verdad que son de la más complicada a la menos complicada. Empezaremos por la primera. La primera es link baiting, o batting, no sé cómo se escribe, creo que es así. Link batting. Consiste en la creación de contenido de tanta calidad que la gente de por sí lo enlaza. Es decir, este es tu proyecto y tienes un blog. Y en el blog empiezas a crear artículos. Y uno de ellos o varios es tan bueno, claro, tú cuando creas los artículos, como son tan buenos, pues los compartes por las redes sociales. Aquí un individuo X lo ve, ¿vale? Un individuo tal, ve tu contenido y dice, ostras, qué bueno, voy a cogerlo y lo voy a compartir en mi propio blog. Y te crea un enlace, ¿vale? Hacia el artículo de tu blog. Esto se llama link baiting. Pero esto pues es muy complicado. Por ejemplo, si tienes una web de bolsas de basura, va a ser muy complicado escribir contenido tan bueno como para que alguien lo enlace. Compra de enlaces. Es el siguiente método menos intrusivo para conseguir enlaces. Básicamente, como su propio nombre indica, se trata de comprar enlaces. ¿Dónde? En diferentes plataformas. Unas de las más conocidas, las voy a mencionar, pues por ejemplo, PubliSuite, Anchor, PrensaLink, PrensaRank, etc. ¿Vale? Un montón más. Estas son plataformas que te lo ponen muy fácil. Simplemente diferentes usuarios meten sus webs, sus nichos, sus periódicos, ellos los categorizan y tú eliges qué blog te interesa, ¿vale? Están tematizados, ¿por qué? Porque es muy importante escoger un enlace afín a tu nicho. Es decir, no vale con que cojas en un periódico generalista y tú cojas un enlace hacia tu web de motos. Puede valerte uno, pero no que tu campaña se base en eso, sino que lo que tiene sentido es que cojas a gente relacionada con el mundo del motor y consigas enlaces de ahí, ¿vale? Creación de enlaces manuales. Otra manera de conseguir enlaces, si no quieres gastar dinero, es gastar tiempo. En esta vida, todo. O gastas dinero o gastas tiempo, y los enlaces no son menos. Entonces, una forma de adquirir enlaces es haciéndolos manualmente. ¿Cómo o dónde? Pues muy fácil. Puedes hacerlos en foros, puedes hacerlos en comentarios en blogs, puedes hacerlos en un perfil, etc. Básicamente, siguiendo el ejemplo de, por ejemplo, de las motos, si tú quieres un enlace, puedes conseguir, te metes en un foro que vaya sobre el mundo del motor y la manera correcta de hacerlo es encontrar a alguien que diga, necesito unos guantes de moto porque me voy de carrera. Entonces tú coges y dices, pues mira, en esta web puedes encontrar y lanzas el enlace a tu categoría de guantes de moto, unos guantes muy chulos que te gustarán. Si haces un enlace de ese tipo, es fácil que se quede, que no te lo quiten, que no te lo borren. Ahora bien, si haces enlaces tipo, pongo un enlace donde quiero, en un foro donde me dé la gana, es posible que acabe eliminándose. Lo mismo con los comentarios en blogs, siempre intentando responder a la necesidad del que está poniendo un artículo o un comentario en un foro. Por eso es más fácil en los foros. Y perfiles, eso ya es más chamusquino, escoger una red social, hacerte una red social, por ejemplo, de Facebook, y en el perfil poner tu enlace, pues así, con un montón de redes sociales o blogs 2.0 que hay por ahí, ¿vale? Creación automática de enlaces. Esta es la manera más blajatera, pero con esta manera ahorrarás mucho dinero y ahorrarás mucho tiempo. Es la siguiente, se trata de conseguir enlaces automáticos. Para ello hay herramientas como, por ejemplo, MoneyRobots, GSA, Senuke, etc. Son herramientas para usuarios más avanzados que consisten en la automatización de creación de enlaces. Básicamente encuentran footprints o huellas, sitios donde pueden poner enlaces o incluso tienen una base de datos de sitios donde pueden poner enlaces y la máquina los pone automáticamente. Vale, esto es bastante peligroso y penalizable, aviso. Por eso se sigue utilizando, pero de una manera muy diferente a como se utilizaba 10 años atrás. Ahora se utiliza ¿de qué manera? Pues una de dos. O se utiliza para un proyecto que es temporal, por ejemplo, un evento temporal, tú no te preocupes, puedes hacerle MoneyRobots que sea lo que quieras. Lo vas a posicionar en el evento y en poco tiempo va a acabar el evento, con lo cual no le va a dar tiempo a huela ningún tipo de penalización. Es factible. Y también se suele utilizar para lo que viene siendo una segunda capa. Es decir, si esta es nuestra web, si A es nuestra web, estos programas lo que hacen a veces es lo siguiente. Crean webs o se meten en webs y hacen enlaces, pero no hacia nuestra web principal, sino que hacen enlaces hacia otras webs, ¿vale? Y estas webs las enlazan hacia nuestra web. De esta manera protegen un poco el tema de las penalizaciones, porque las más chungas suelen ser las azules, y entonces si Google penaliza una de estas,
como mucho le afectará a esta, pero nunca le afectará a nuestra web. Aun con todo, aconsejo no usarlo en clientes, sino en proyectos propios, ya que yo me lo guiso, yo me lo como. Pero bueno, es una técnica bastante viable y que a mí me sigue funcionando, sobre todo para nichos de afiliación, para AdSense, sigue funcionando muy bien. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. He intentado ser rápido, conciso, centrándome en lo principal. Si queréis más, podéis seguir viendo el curso de SEO, que voy a seguir subiendo vídeos y vídeos, sobre todo ahora en el tema del link building, ¿vale? Y por favor, si os ha gustado, pues suscribiros y si pues queréis poner algo en los comentarios de qué os ha parecido, qué necesitáis, si me he fallado en algo, me falta algún contenido, pues decírmelo y así yo puedo subir más contenidos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!